Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo, como siempre, en compañía de Ángel Delgado, en este programa que es una coproducción de la Coordinadora Republicana y el Portal La Abeja, en el cual diariamente comentamos y analizamos el acontecer político nacional e internacional. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes amigos. Aquí pueblo para analizar pues las últimas noticias y ahí sí, hoy día sí tenemos una novedad importante, ¿no? Producida a primeras horas de la mañana, por fin la comisión, la subcomisión de acusaciones constitucionales ha pasado a votar, haciendo suyo el informe que hace 3 meses, desde el 8 de agosto de este año, el entonces ponente o congresista delegado Wilson Soto había ya presentado como resumen de la tarea de investigación, luego de haberse dado los informes, los elementos probatorios, el debate, la réplica, la dúplica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estaba pendiente, nosotros en varios programas nos hemos lamentado esta demora, pero ya se ha producido la votación y por escaso margen, tampoco hay una gran diferencia. La subcomisión ha hecho suyo este informe y por lo tanto lo ha puesto, termina la fase de investigación de este proceso de acusación constitucional y entonces le cabe ahora la palabra a la comisión permanente. Así es, Ángel, esta es una buena noticia, ¿no? Que, bueno, ha sido pues un parto, ¿no? Una cosa que ha demorado muchísimo, hemos criticado varias veces la lentitud, incluso ha cambiado la subcomisión de integrantes, de presidente, y bueno, llegamos a este punto en que después de tantos meses, finalmente se ha aprobado por 11 votos contra 10 este tema, lo cual es muy importante. Ahora pasará a la comisión permanente y luego al pleno para su aprobación definitiva. Mucha gente, Ángel, no lo consideraba como algo importante porque no llega a entender la magnitud del asunto, ¿no? A veces temas que son como este, que aparentemente es un tema de forma, la gente piensa eso, tienen un fondo muy importante, ¿no? Sin embargo, no se llega a comprender la magnitud de este fondo. Y es que cuando un jefe de Estado habla, está hablando un jefe de Estado y no está hablando, no es que Ángel Delgado o Luciano Reboredo en un almuerzo comentan que habría que darle mar a Bolivia. Es el presidente del Perú el que se manifiesta y eso tiene consecuencias, eso tiene un trasfondo, eso trae de la mano consecuencias que son inevitables porque, como tú lo has explicado en repetidas ocasiones en este programa y en todos los medios de comunicación, son lo que se llama actos propios y esto tiene una consecuencia para el país. En ese sentido, lo que han hecho ustedes, este grupo de juristas que han presentado esta acusación y que fue asumida como propia por dos congresistas, por Norma Yarrow y por el almirante Cueto, tiene una trayectoria de varios meses en el Congreso, pero también sienta un precedente muy importante. Yo creo que este está haciendo acá jurisprudencia, está haciendo historia, y vamos a ver las consecuencias de esto, ¿no? Ojalá, yo insisto mucho en esto, que la población llegue a entender de qué se trata el fondo del tema, que no se queden en la forma. Porque yo veo mucho en las redes sociales y gente con la que converso que dice, bueno, pero ha sido una entrevista, es un comentario en un medio de comunicación. No, señor, no es eso, ¿no? Entonces, yo te pediría, abusando de tu paciencia, que una vez más expliques por qué, Ángel. Mira, yo creo que era importante, muy importante, sumamente importante que acabara la fase de investigación, porque con ella concluye una etapa preliminar. O sea, esta denuncia presentada ha pasado por un conjunto de filtros y exámenes. Se ha votado la admisibilidad, se ha votado posteriormente la procedibilidad, si era procedente o no. Se ha abierto una fase de investigación que ha durado varios meses y se concluye con una votación donde la subcomisión está haciendo suyo en lo fundamental el contenido de la denuncia presentada. Ahora bien, yo creo que esto no es definitivo, sino va a pasar, primero procesalmente hablando, por dos instancias que son ya decisivas. La comisión permanente, que es el órgano encargado de hacer suya o no
esta investigación realizada y en consecuencia acusar o no a Pedro Castillo. Pero la acusación la tendrá que sostener ante el Pleno del Congreso, el cual, sin la presencia de los miembros de la permanente, decidirá si es atendible o no esta acusación constitucional con todas las consecuencias que ello significa. Entonces, la verdad es que recién entramos al partido de fondo. Todo lo anterior ha sido previo. Y yo entiendo entonces de que sobre eso, en la medida que era un tema que tiene cierto grado de complejidad, la política internacional y el derecho internacional son en sí asuntos complejos, no son sencillos, tiene un lenguaje propio, incluso el derecho internacional no es igual al derecho común. Yo he escuchado a muchos abogados penalistas hacer una serie de juicios que la verdad no corresponden a la práctica, a la experiencia del derecho internacional, donde mira tú, no hay un órgano supraestatal universal que sea el que determina la validez, sino son las costumbres, las prácticas, las declaraciones unilaterales, las que van conformando prácticas y costumbres, y es el derecho internacional. El derecho internacional es uno en el cual no tiene un centro, es un derecho descentrado, es un derecho atípico. En ese sentido es un derecho todavía primario. No hay cómo exigir muchas veces el cumplimiento de una obligación, ¿no? Y a veces la única forma son los actos de hecho, cuando se violenta un tratado, se incumple una relación, una obligación internacional. A pesar que el mundo está avanzando hacia una formalización, el derecho internacional, a diferencia del derecho interno, que es un derecho cerrado, con una cúpula que tiene capacidad de exigir coercitivamente la aplicación de la norma, en el caso del derecho internacional, esto no es posible. Y en consecuencia, las reglas para estructurar las fórmulas jurídicas también son diferentes. Pero creo yo que eso se va a tener oportunidad ahora sí, y yo de eso me gratifico, de frente al país, tanto en la instancia de la comisión permanente, como, no sabemos, en el probable pleno, va a haber una oportunidad para discutir ampliamente el contenido de esto. Y entonces ahora sí, con mayor atención, y yo estoy seguro que ante estas instancias, nuestra voz, nuestro planteamiento van a ser mejor comprendidos por un amplio número de personas, incluso en el mundo intelectual, en el mundo jurídico también, y entonces van a comprender la pertinencia del por qué la denuncia. Porque yo quiero descartar de plano que el ánimo que nos ha llevado a este grupo de personalidades y juristas importantes a formular esta denuncia haya tenido intereses mezquinos y estemos nosotros poniendo en cuestión la libertad de expresión de alguien, en este caso el presidente de la República, o que estemos haciendo una laraca porque finalmente el Perú, a través de otros presidentes, ya le había dado una suerte salida al mar para Bolivia. Si así fuera la cosa, no tendría sentido ni siquiera presentar la denuncia y mucho menos que nos prestemos a este debate que va a haber que darlo ahora sí en su etapa, en su tramo final, tanto ante la comisión permanente como ante el pleno del Congreso. Entonces, esto es importante decirlo. Vamos a abrir una etapa donde pedagógicamente el país va a ganar, porque va a entender lo que son las relaciones internacionales y por qué lo que hace el jefe de Estado es determinante para la suerte de esta persona jurídica internacional que se conoce con el nombre de Estado o República del Perú. Los estados son conglomerados que se expresan a través de alguien que tiene la personería, y ese es el jefe de Estado. Por eso, mira tú, a diferencia de otras funciones, la Constitución del Perú y otras cartas en otros países le dan al jefe de Estado la responsabilidad principal de la política internacional. ¿Te das cuenta? Es el jefe, es el responsable. Claro, conjuntamente con un aparato especializado que se denomina Ministerio de Relaciones Exteriores o Cancillería. Pero es el jefe de Estado el titular. Y en consecuencia, en un derecho donde existen menos normas y son los actos y las prácticas lo que van formando las regularidades que después se convierten a través de una permanencia fáctica en hechos obligatorios,
el derecho internacional se va formando así a partir de costumbres, de prácticas, de dichos, de expresiones. No necesariamente hay un tratado que, en fin, los tratados es una forma específica que más se parece al derecho interno, porque ahí hay una norma escrita que uno puede evaluar si se cumple o no se cumple. Pero hay un enorme espacio en el derecho internacional donde las normas nacen de, de las prácticas consuetudinarias, de las declaraciones, de los actos propios que las personas autorizadas para expresar la voluntad de las diferentes potencias, de los diferentes estados, tienen que hacer. Y entonces creo yo que vamos a tener una gran oportunidad, Luciano, de poder explicar a cabalidad que lo dicho por Castillo, cuando Bolivia está haciendo una reclamación, ¿no? Ante las instancias internacionales por el derecho al mar que perdió luego de la guerra con Chile, cuando en Bolivia hay una cuestión pendiente que parece que conmueve al íntegro del pueblo boliviano, este tipo de ofrecimientos no son en absolutos asuntos intrascendentes, secundarios, meras expresiones, sino tienen consecuencias jurídicas importantes. El Perú, de hace tiempo atrás, se ha esforzado en cerrar todas sus fronteras como una condición de alcanzar la paz, la tranquilidad y el desarrollo. Los grandes problemas que han tenido los estados durante el siglo XIX y el siglo XX era que al no tener sus fronteras delimitadas y cerradas, eran objeto de conflictos. El Perú ha sufrido en el siglo antepasado la pérdida de territorio a partir de guerras con diferentes países. Y la más lamentable, sin duda, fue la derrota en la Guerra del Pacífico. Entonces, es un objetivo nacional el cerrar las fronteras. Y las fronteras son sagradas. Y los tratados que cierran las fronteras son inconmovibles. Esto es importante decirlo. Por eso cuando el señor Castillo, alegremente, en su condición de presidente y por ende jefe de Estado, ante una conferencia que la da no como Pedro Castillo, dirigente del magisterio, sino como presidente de la República, da una conferencia a nivel internacional y dice que él está dispuesto a ceder una salida al mar a Bolivia. Esta salida al mar es con soberanía. Porque mira tú, los bolivianos, si estuvieran satisfechos simplemente con poder trasladar o transportar sus mercaderías y sus viajes, el tráfico de mercancías y personas a través de los puertos del litoral, tanto peruano como chileno, no habría problema. La reivindicación boliviana es de distinta naturaleza. Ellos quieren mar con soberanía, Así como lo es. hicieron hasta la infausta guerra de 1789. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Y entonces, cuando un jefe de Estado hace esta propuesta, y cuando inclusive en la réplica no será traición a la patria, le pregunta el periodista Rincón, no, le dice, porque nosotros vamos a hacer una consulta. Entonces, la voluntad de apoyarse en la soberanía popular para entregar territorio es manifiesta por parte de Pedro Castillo. Y eso, pues, es una transgresión evidente a distintas obligaciones que tiene el presidente, en tanto jefe de Estado, con mantener la integridad del Estado peruano, con garantizar el territorio nacional, con defender la soberanía nacional. Son varios los artículos constitucionales que establecen, que establecen que el territorio es inviolable, inalienable, que no se puede disponer, y la obligación presidencial de mantener la integridad territorial y defender la soberanía. Entonces, ahí hay evidentemente, cuando menos, transgresiones a la Constitución. Hay, en consecuencia, lo que se llama una violación las normas constitucionales, y eso es causal
de acuerdo al procedimiento de la propia Constitución, para que el presidente sea acusado y para poder ser eventualmente destituido. Si eso constituye el delito de traición a la patria, es un asunto que no lo va a ver el Congreso, sino lo verá el órgano constitucionalmente encargado de tipificar una conducta como delito, el Poder Judicial, previa investigación del Ministerio Público. Aquí se ha querido confundir las cosas. Los elementos para la comisión del delito son mucho más exigentes que la mera transgresión, que lo que se conoce con el nombre de infracción constitucional. Al señor Vizcarra se lo inhabilitó, ¿no?, por una infracción constitucional. A la señora Dina Boluarte hay un proceso en curso para inhabilitarla por una infracción constitucional. Y el presidente Castillo, incluso si no hubiera cometido delito, y eso lo va a determinar el poder Judicial, la Corte Suprema de la República, sí es evidente y manifiesto que ha infringido artículos constitucionales del mayor calado y la mayor importancia. Creo que eso tiene que quedar muy claro para todos los amigos que nos están escuchando. Esa, Es esa muy última importante aclaración. y vamos a tener oportunidad, felizmente, de explicarlo de cara a la nación cuando este asunto pase a la instancia primero de la Comisión Permanente y eventualmente, si pasara, al seno del propio Congreso. Porque en todas estas etapas, el procedimiento establecido en el reglamento del Congreso establece la participación de quien es, en este caso, imputado, el presidente de la República y sus abogados, y la parte denunciante. Entonces, ahí tendremos oportunidad de seguir explicando, de seguir profundizando, de seguir haciéndole ver a la nación lo grave es que un presidente de la República, en unas circunstancias como la que vive América Latina, alegremente haga este tipo de ofrecimientos. Abre nuevamente la frontera, genera una situación de inestabilidad y el día de mañana esa declaración, en tanto acto propio, será utilizada por Bolivia o por quien corresponda para sacarle algún tipo de provecho. Eso tenemos que borrarlo y la forma de hacerlo, mira tú, es cerrando desde el punto de vista institucional, cerrando como Estado la declaración presidencial. Y la única forma de hacerlo es cuando el presidente, cuando el Congreso de la República, que es el otro gran poder del Estado, le quita desconoce y considera que ese ofrecimiento es una infracción a la Constitución. Ese hecho ya nos libra de el día de mañana tener que comparecer con este argumento a su favor. Entonces es también importante para que mañana, años después, décadas después, este tema no vuelva a ser usado en contra de los intereses nacionales, que el Congreso marque una posición. Entonces, cuando alguien quiere usarla, no señor, el Congreso de la República encausó a Castillo por esto, llevó adelante una acusación constitucional porque consideró que eso no era parte de las atribuciones del presidente de la República y por lo tanto carece de valor ese tipo de declaración para que nadie saque provecho después de esta inconducta, de esta irresponsabilidad de que en ese momento se manejaba como jefe de Estado. Ángel, muy importante, bueno, has hecho una explicación extensa, muy clara del tema, pero yo quiero insistir en algo, ¿no? Que es muy importante que quienes nos siguen lo tengan perfectamente claro. Esto no va orientado a una vacancia ni a nada que se le parezca, sino simplemente se reconoce la infracción constitucional y se le suspende en el ejercicio de la presidencia para que sea el Poder Judicial quien determine si ha incurrido en el delito. Eso es muy importante. Por ese motivo es que pasa este procedimiento de la subcomisión, la permanente y luego el pleno, y no se requiere la misma cantidad de votos que para una vacancia, porque incluso podría darse el caso que el Poder Judicial determine que no hay el delito y en ese caso volvería a ocupar el puesto de presidente. Cierto, ¿No? claro, claro que sí. Eso también es bien importante explicar esos detalles, ¿no? Ahora la gente está pensando que esto es otra forma de vacancia. No, señor, es una suspensión. Lo que se determina acá es una suspensión en el ejercicio del cargo mientras se esclarece la situación de fondo, que es si es que ha incurrido en este delito de traición a la patria. Que está Exactamente. claro
que está claro lo que tú estás explicando, que así es, porque lo que él ha declarado tiene unas consecuencias y unas complicaciones para el país y abren la puerta a una serie de situaciones complejas, ¿no? Entonces, eso se tendrá que ver, pero en otra instancia en la cual ya el Parlamento, digamos que terminó su asunto, el Parlamento termina diciendo, bueno, esto es así, y se le suspende para que el Poder Judicial sea quien determine si ha incurrido en el delito. Eso es Se le un tema, levanta el fuero, se le levanta el fuero, así efectivamente, es, claro, y deja de ser pues presidente mientras dure el proceso, la investigación, hasta que se determine lo contrario. Sería exactamente igual si se diera trámite a la denuncia que ha presentado la fiscal de la Nación. y claro, claro, es lo La mismo. fiscal de la Nación no acaba con una destitución necesariamente. Lo que ella está pidiendo es autorización para proseguir el proceso de investigación ya a nivel superior que corresponde a la llamada investigación preparatoria, que después va Así va es. a dar lugar a un juicio. O sea, todos los elementos de esta denuncia, hay que decirlo con todas sus letras, tiene un carácter preliminar. Todo lo dicho ahí tiene que ser probado, corroborado. Y en verdad todavía la investigación de fondo no ha empezado. Ahí hay una Así es. confusión que yo creo que los amigos penalistas no han sabido explicar bien y se dejan ganar por el entusiasmo, ¿no? Así como una prisión preventiva no es una condena, sino responde a otra motivación, a asegurar la, la garantía del curso del proceso, no es una señal de culpabilidad, tampoco las investigaciones preliminares implican necesariamente una culpabilidad implican que el procedimiento de investigación y sanción ya está dado. Eso hay que decirlo. Recién se inicia. O sea, lo que está pidiendo Patricia Benavides es exactamente lo que hemos pedido nosotros. Exactamente, claro. No Lo que sé si no me quita, explico. Ángel, lo que no quita que algún congresista pudiera ver en esta acusación, tanto la de ustedes como la de la fiscal, los insumos para plantear una vacancia, pero eso sería otra materia, muy Sí, distinta, claro, claro. ¿no? Esa es otra cosa. Claro, sí, sí. Ambas acusaciones terminan en una suspensión para que se proceda a investigar en un caso y bueno, en ambos casos investigar y ver si hay los delitos que se le imputan. El hecho de que algún congresista diga, mira, qué interesante lo que está en esta acusación y yo considero que esto determina o posibilita plantear una vacancia y obtiene los votos, es una cosa completamente distinta y es otro camino que también podría seguirse. Sin Sí. embargo, son cosas muy diferentes. Incluso te digo que en el juicio político que se ha iniciado, tiene una derivación y en esta forma se llama antejuicio, porque lo que prepara es el juicio que va a llevar adelante ya el Poder Judicial propiamente dicho. Pero también podría darse la figura de la infracción constitucional, te das cuenta, que no necesariamente es delito, ¿ya? Y entonces se destituye en el cargo. Pero para esa decisión hay que tener una votación más calificada Así de dos es. tercios. Mira, son 2 tercios de 100, te das cuenta que es muy difícil alcanzar. Si es difícil 2 tercios del pleno, 87 votos, imagínate tú 2 tercios de 100, te das cuenta, es una cantidad muy difícil. Pero Sí, para claro. pasarlo al Poder Judicial es mitad más uno. Entonces Eso es claro. la pretensión en un extremo es que, bueno, que pase al Poder Judicial. Y si pasa al Poder Judicial, el mandato se suspende, indudablemente. Ahora, tú estás mencionando este tema de los dos tercios, la votación calificada, etcétera, que la gente tiene que comprender algo bien importante también que me interesa comentar, Ángel. El Congreso, los congresistas, tienen dos parámetros, dos guías, dos límites a todo lo que hacen. Uno es la Constitución y el otro es el reglamento del Congreso. Y es muy importante que se muevan dentro de estos márgenes y el reglamento del Congreso es complicado, incluso para los congresistas, ¿no? Muchas veces vemos que en medio de una discusión un congresista levanta la voz y dice un momento, esto va contra el reglamento y se modifica todo el trámite de un debate. Entonces, por ejemplo, yo apuntaba a comentar algo, ¿no? Por ejemplo, hoy día mucha gente en las redes sociales, que es el espacio de debate político por excelencia hoy en día, está cuestionando a la congresista Norma Yarro porque ha tenido licencia y no ha votado hoy día en la comisión. Sin embargo, hay que aclarar que, de acuerdo al reglamento del Congreso, quien presenta una acusación
no puede votar al momento final que se apruebe esta sí o no. Y hay que recordar, como dijimos al principio, que ella y el almirante Cueto hicieron suya la acusación de ustedes cuando se cuestionó si era legítimo que este grupo de ciudadanos y de juristas la presenten. En ese sentido, lo que ha hecho es cumplir con el reglamento, ¿no? Esa aclaración, porque mucha gente está diciendo qué barbaridad, es una traición lo que ha hecho Norma Yarro. No, No, no es así. Ella no podía votar. no, no, y Como además también, sí, ¿no? Como no, no, lo que también, yo quiero decir es que sí, este es un juicio político, pues. O sea, claro, reúne todas las características y formalidades de un juicio, pero la instancia no es el Poder Judicial, sino es el Parlamento. Pero entonces tiene sus reglas. Por el ejemplo, esta de que el procedimiento, denunciante no puede estar en la investigación, no puede, ¿no? claro, No está en la investigación. Entonces, ella se inhibe porque ha entrado recientemente y su voto podría inclusive ser causal de nulidad. claro, Entonces el es voto podría correcto viciar todo el proceso. que no haya caído en la trampa o en la tentación, digamos así, Claro, y por más que alguna gente que no conoce le haga algún tipo de objeción, esta en realidad carece de fundamento. La congresista Yarro ha actuado correctamente y entonces su no participación en esta votación, que está en la fase de investigación, le da a la misma una consistencia jurídica y procesal muy importante. No hay ningún vicio que después claro, mañana pueda arguir para tumbarse todo lo realizado. ¿Te das cuenta? Entonces, esto debe quedar muy, pero muy, muy claro. En la fase de investigación, ella no podía participar, tampoco lo podía hacer el almirante Cueto, que no es el caso porque él no es parte de esta subcomisión, pero si fuera, tampoco podría hacerlo. Quienes son denunciantes, como la conquista Chirinos, que ha denunciado a los niños, tampoco podrá participar en la fase de investigación. ¿Te das claro, cuenta? así es. Eso es importante decirlo, porque este es un proceso que sigue formas. A diferencia de la vacancia, mira tú que el proceso es sumario, abreviado al máximo, donde solamente se requieren votaciones y alguna razón importante. En este caso sí hay etapas, hay procesos. A veces un poco lento, ¿eh? Para nuestro gusto, pero no importa. Tampoco seamos exigentes en demasía y digamos que aquí se está cumpliendo. Mira, este es un proceso que se ha seguido siguiendo todas las reglas que están establecidas en la Constitución y en el reglamento. Que a Eso alguien es no muy le guste, importante. lo entiendo, pero no Sí, se puede decir, como ha dicho por ahí, que festinan trámites. No se ha festinado ningún trámite. El presidente de la República ha participado en el proceso de investigación y ha hecho valer sus razones a través de sus abogados. Un abogado muy distinguido como es el doctor Palomino Manchego. Y ahora, seguramente ya en la permanente, también, ¿no? otra Claro. oportunidad de hacer uso de la palabra y de repente pues podrá convencer a los señores parlamentarios de que la cosa no es así. Mira, yo creo que independientemente del resultado, y el resultado me refiero al el día que se vote en el Congreso, yo creo que ya el país ha ganado. Y ha ganado porque hemos marcado una posición. Haber encausado a Pedro Castillo por esta razón, por sus declaraciones, nos está preservando, está corrigiendo en los hechos el desatino cometido por él en el mes de enero de este año, cuando declaró lo de la salida al mar para Bolivia. ¿Te das cuenta? Ya estamos corrigiendo. Si finalmente no se alcanzan los votos, eso es un asunto de otra naturaleza, ¿no? Debería alcanzarse, pero si no se alcanza, creo ya de todos modos hemos tenido oportunidad todos nosotros de entender, de comprender, de hacer pedagogía, de marcar una pauta de principio y de que sepa Castillo y los próximos presidentes que con los grandes intereses nacionales, el territorio, el Estado, los valores republicanos, las tradiciones más importantes, no se juega, no se juega y por lo tanto hay que tener sumo cuidado. Él más que nadie, él más que nadie, él más que nadie y por lo tanto este acto reprobable, me parece bien que siga este curso de investigación, porque en cada paso, mira tú, Luciano, estamos haciendo docencia, estamos explicando, Así, estamos así es. comprendiendo cosas que antes quizás nos pasaban desapercibidas. No, muy importante todo esto, ¿no? Y que la población vaya enterándose que existen todos estos mecanismos y asimismo también lo que acabas de mencionar es importante porque si en algún momento digamos que Bolivia quisiera actuar sobre la base de lo declarado por Castillo, tendremos
el argumento de respuesta que en su momento y oportunamente el Congreso de la República corrigió este error y entonces hay dos voces en oposición una de la otra, por lo cual lo dicho por Castillo ya carece de esa fuerza que podría haber tenido en cualquier tipo de disputa internacional. Y yo creo que por ahí también hay un tema muy importante. Exactamente, porque si el Congreso se calla la boca, no dice nada o aplaude, está consintiendo. Así El es. Congreso tiene que saber eso. El Congreso, mira, vamos a poner entre paréntesis la salida de Castillo. Yo sé que todo esto está muy mezclado, pero el Congreso tiene que hacer una declaración tal de que a la posteridad quede claro que lo que ha hecho Castillo no tiene valor alguno. Lo desconoce el primer poder del Estado, lo desconoce la representación nacional. Y entonces ahí ya hemos logrado corregir el error que cometió. Si el Congreso no dice nada, si el Congreso aplaude, si el Congreso dice está muy bien lo que ha hecho, entonces ahí sí las consecuencias van a ser nefastas Así al es. Perú como nación y al Estado peruano en particular, ¿no? Ese es un aspecto muy importante que hay que resaltar. Yo creo que por ahí también es fundamental lo que está sucediendo y es el hecho de que con esto se anula las consecuencias que podría tener cualquier declaración en este sentido de Pedro Castillo. Ángel, se nos acabó el tiempo solamente para terminar, hacer mención de algo importante, de una buena noticia. El día de hoy Rafael López Aliaga ya ha recibido su credencial como alcalde electo de Lima, lo cual da por concluido el proceso electoral y abre una nueva etapa con un alcalde nuevo para la ciudad que encarna una posición de oposición y que genera grandes expectativas por todos los planes ambiciosos que ha propuesto para la ciudad. Tiene que abocarse ahora, Rafael, a trabajar en la transición, recibir la municipalidad en este mes y medio que le queda, a fin de poder empezar con fuerza a partir del 1 de enero del año 2023. Y para terminar, decir, bueno, que la marcha, pues, que tanto miedo causó, que hizo que el Congreso se cierre, en realidad fue un disparo al aire, ¿no? Más Sí, ruido que nueces, y la verdad, esta violencia lumpenesca, que la verdad no es la pena ni comentar, revela pues las limitaciones y la capacidad bien limitada que tiene Castillo y los grupos comunistas, radicales, izquierdistas, otrora dueños de las calles, los que sembraban terror en el espacio público, ahora hacen marchas de esta naturaleza que estoy seguro que a sus propios, eh, este, a los propios organizadores le debe haber sonado una terrible frustración. sí, sí, ha quedado desnudada toda su debilidad y su incapacidad de una gran convocatoria, ¿no? Felizmente, felizmente. Felizmente. Dos buenas noticias para terminar. Nos despedimos, Ángel, será hasta el día lunes. Hasta el día lunes, amigos, ha sido realmente un gusto, agradeciendo el seguimiento a este programa. Nos despedimos hasta la próxima semana.